Hola, buenas tardes, gusto en saludarles. Les habla el profesor Leonardo Hernández, encargado de la materia Psicología Clínica de Adultos en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hablar hoy sobre el tema de la agresión. Sí, el estudio de la conducta social de la agresión. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que, de acuerdo a Bandura, la agresión se define como la conducta que produce daño a las personas y la destrucción de la propiedad. Mientras tanto, Renfrey propone que la agresión es un comportamiento que es dirigido por un organismo hacia un blanco que resulta con algún daño. Lo clave a tener en cuenta en este momento es que la agresión es una conducta que produce daño a otra cosa que normalmente o que generalmente está fuera de nosotros. Ahora bien, los etólogos, para explicar un poco este tipo de comportamiento, plantean que la agresión es un comportamiento instintivo. Por lo tanto, es un comportamiento que es inevitable, es propio de la especie y que es necesario para que pueda sobrevivir y desarrollarse dentro de su entorno. En este sentido, repito, plantean que la agresión es un comportamiento totalmente instintivo. También plantean que es un mecanismo adaptativo continuo para la selección natural y la conservación de la especie, y por lo tanto ellos omiten los factores ambientales presentes en la relación de estos con la conducta, es decir, independientemente de las condiciones que ocurran en el medio ambiente, en el contexto donde se mueve el organismo, la conducta agresiva va a estar siempre presente porque es necesaria para que los individuos puedan sobrevivir. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista social, el comportamiento de los sujetos permiten transformar el medio ambiente. Entonces, esa capacidad de transformación de la naturaleza del hombre en forma activa y planeada permite organizar el medio ambiente y dónde se desarrolla. En este sentido, pudiéramos decir que la conducta de agresión también tiene ese efecto, porque es capaz de reorganizar las condiciones bajo las cuales se moviliza el organismo. En este sentido, la explicación más social de la agresión nos permite decir que en efecto el individuo tiene características filogenéticas que propias de la especie que comparte con otras especies. La agresión siempre fue necesaria en algún momento del desarrollo de la especie humana para poder defenderse y garantizar la supervivencia de la especie. También hay determinantes ambientales y ecológicos, y también podemos observar que ese comportamiento agresivo tiene efectos también en el entorno donde el individuo se moviliza. Entonces, bien importante tener claro, por un lado están las características filogenéticas, hay unos determinantes ambientales o ecológicos bajo los cuales se mueve el organismo, pero además el comportamiento del sujeto también genera un efecto dentro del entorno donde se moviliza. Entonces, por lo tanto, tenemos una orientación un poco más ecologista o ecológica de la explicación del comportamiento del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, en efecto, la conducta de agresión no necesariamente obedece exclusivamente a razones biológicas o filogenéticas para la preservación de la especie, sino que esa conducta agresiva puede aparecer a partir de ciertas señales del entorno, y también ese comportamiento agresivo del organismo puede favorecer que este organismo logre cosas en su entorno, por lo cual ser agresivo puede implicar ganancias importantes en el organismo en donde se desenvuelve el entorno. Entonces, evidentemente, cuando tomamos en cuenta estos tres elementos, nos damos cuenta que la agresión no es digamos que no es un comportamiento que pueda explicarse exclusivamente debido a una sola variable, ¿no? Vamos a repasar un poco los hallazgos de laboratorio.
¿sí? En este caso, vamos a hablar un poco del condicionamiento clásico desde la psicología del aprendizaje, ¿no? Hay varias investigaciones que dan cuenta de cómo el individuo puede responder a partir del aprendizaje, o mejor dicho, cómo la conducta agresiva puede aprenderse o es sensible al condicionamiento. Tenemos por aquí una investigación que dice que estímulos inicialmente neutrales mediante condicionamiento pueden adquirir la capacidad funcional de evocar el comportamiento agresivo. Entonces, mediante condicionamiento clásico podemos lograr que estímulos que originalmente eran neutros y no tenían ninguna función, de un momento a otro y después de varios ensayos puedan convertirse en estímulos que pueden elicitar o evocar de alguna manera comportamientos agresivos. Por ejemplo, pudiéramos hablar del color rojo, por ejemplo. Yo pudiera condicionar a personas que están vestidas con un color particular y que a su vez son dispensadores de agresión. Entonces, el color rojo en sí mismo pudiera resultar neutral para cualquier persona, pero luego de que yo me he expuesto a personas que están vestidas con ese color y que luego de varios ensayos han emitido conductas agresivas hacia mi persona, con el paso del tiempo, con el paso de los ensayos, yo pudiera asociar el color rojo con comportamiento agresivo. Entonces, estos estímulos que originalmente eran neutros pueden adquirir la capacidad de evocar respuestas similares a la respuesta incondicionada, es decir, respuestas condicionadas. Otro elemento, los estímulos del contexto en los cuales la agresión ha sido reforzada pueden convertirse en estímulos condicionados, ¿sí? Es decir, bajo este mismo principio las personas asocian los estímulos que están en el entorno, pueden ser muchos estímulos, donde se han presentado conductas agresivas, y estos estímulos también pueden convertirse en estímulos condicionados y elicitar de alguna manera alguna conducta similar. Desde el punto de vista del condicionamiento operante, y aquí nos toca hablar un poco más de los planteamientos de Skinner, de Bandura, de Rives, también tenemos algunas otras investigaciones que hablan de cuáles son los efectos de las investigaciones de laboratorio que dan cuenta de la conducta de agresión. Entonces, desde el punto de vista del condicionamiento operante, las investigaciones en agresión son abundantes. Los hallazgos han permitido confirmar la idea de que la agresión puede ser instaurada, mantenida e incrementada, evidentemente bajo los principios del condicionamiento operante, ¿no? Que tiene que ver con refuerzos, castigo positivo, castigo negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos de los hallazgos experimentales que encontramos son los siguientes. Por ejemplo, los estímulos aversivos producen agresión. Por ejemplo, un choque eléctrico produce agresión incondicionada a miembros de otra especie, ¿sí? En estudios de laboratorio se observó cómo estos choques eléctricos generan inmediatamente respuestas agresivas en ratas o palomas. También un fuerte chorro de aire produce respuesta agresiva en organismos que se encuentran bajo condiciones de laboratorio. Otro elemento bien interesante que también pudiéramos observarlo en nuestro contexto social es que cuando se interrumpe la recompensa en una persona, puede haber conductas de agresión. Es decir, cuando a mí se me quita algo que me genera refuerzo, que puede ser para mí de alguna manera agradable, o que es importante para mí, puede generar una respuesta de agresión. No en vano, por ejemplo, cuando observamos que alguna persona le hurta a otra persona algo en la calle, en su casa, podemos observar comportamientos de este tipo. Inmediatamente la primera conducta que puede aparecer de la víctima es una conducta de agresión por el retiro de este reforzamiento. En investigaciones de laboratorio se ha observado esto también. Otro elemento es que bajo condiciones de deprivación alimentaria, es decir, cuando estos organismos pasan mucho tiempo sin comer, la conducta de agresión puede ponerse bajo control de reforzamiento de comida u agua. Es decir, yo puedo incrementar la conducta de agresión si a cambio le ofrezco a estas personas comida o agua, a estos organismos. ¿Ok?
es bien interesante porque esto habla un poco de cómo desde el punto de vista social se podrá utilizar estos mecanismos de privación alimentaria para generar en las personas conductas agresivas. Eh, a cambio de recibir alguno de estos, de estos reforzadores. Y también podemos observar que bajo reforzamiento intracraneal y una gama más amplia de reforzadores se puede generar también la conducta de agresión. También puede incrementarse la conducta de agresión mediante reforzamiento negativo. Es decir, algunas personas, por ejemplo, que están confinadas en ambientes violentos, por ejemplo, en cárceles, en lugares de retención penitenciaria, estas personas pueden incrementar su conducta de agresión para poder escapar de otras conductas más agresivas de otras personas. Entonces, el reforzamiento negativo puede hacer la persona para evitar, por evitación o por escape, puede aumentar su comportamiento agresivo con los fines de evitar este tipo de respuestas aversivas. Bueno, las investigaciones sobre agresión han sido estudiadas desde el punto de vista respondiente e instrumental u operante. A continuación, algunos de los hallazgos. La agresión puede utilizarse como reforzamiento para otro operante, es decir, yo puedo emitir agresión para recibir algún otro reforzamiento, ya lo habíamos comentado hace un momento, mediante la alimentación o mediante el agua, por ejemplo. También el tipo de programa de reforzamiento que se utilice puede favorecer la conducta de agresión. Ya recordemos que hemos hablado en otro momento de los programas de reforzamiento intermitentes, de razón fija o de razón variable. Estos programas de reforzamiento, como puede ocurrir en cualquier tipo de comportamiento, pueden favorecer la conducta de agresión. Es decir, si yo tengo a un sujeto bajo un programa de reforzamiento intermitente, es más probable que la conducta de agresión se mantenga en el tiempo. Distinto a que lo hiciera por un reforzamiento por razón, es decir, inmediatamente que comencemos a eliminar el refuerzo, es bastante probable que la conducta de agresión comience a disminuir, mientras que un reforzamiento intermitente de razón variable es bastante probable que la conducta de agresión se mantenga en el tiempo, porque el sujeto difícilmente puede predecir cuándo va a recibir el refuerzo. La conducta agresiva puede disminuirse mediante el uso de castigo, utilizando también estímulos aversivos. Bueno, ya sabemos lo que ocurre con el uso del castigo. El uso del castigo, pues, es digamos, puede ser el castigo positivo, el castigo negativo. El castigo positivo, aplicamos un estímulo aversivo, contundente, intenso, corto, y contingente, mientras que con el castigo positivo yo retiro. El detalle está en que cuando utilizamos el castigo positivo, en este caso la violencia física, bueno, vamos a tener un cese inmediato del castigo, de la conducta de agresión. No obstante, eso no logra que la conducta agresiva desaparezca en el tiempo. ¿Ok? Y bueno, finalmente el reforzamiento de las conductas incompatibles disminuye la frecuencia de las conductas de agresión. Es decir, si yo logro, por ejemplo, si yo quiero disminuir la agresión, yo pudiera determinar algún grupo de conductas alternativas que sean más adaptativas al ambiente, mediante las cuales el sujeto pudiera también alcanzar el mismo refuerzo que requiere. Porque siendo la conducta agresiva un operante, el individuo incrementa este comportamiento para lograr algún beneficio, para lograr algo. Si nosotros logramos reforzar conductas alternas distintas a la agresión, que sean más funcionales en su entorno, más que funcionales, más adaptativas al entorno, si logramos eso y comenzamos a reforzar esas conductas que son más adaptativas, y dejamos de reforzar la conducta de agresión, el sujeto va a encontrar que tiene estos otros repertorios para alcanzar los mismos reforzadores o las mismas ganancias que ha buscado con la conducta agresiva. Y de esta manera podríamos disminuir la conducta agresiva. Bien, dicho lo anterior, estas investigaciones hablan un poco sobre la plasticidad de la agresividad. Es decir, que la agresividad puede en efecto ser modificada
cambiada, modulada, evitando su aparición. A propósito, Skinner plantea lo siguiente, y leo textual: la solución ambiental se torna más plausible a medida que sabemos más de las contingencias. La agresión filogenética puede reducirse al mínimo, minimizando a su vez los estímulos eductores y desencadenantes. La conducta adquirida por la tendencia heredada a fortalecerse con el daño infligido a otros puede reducirse rompiendo las contingencias, creando un mundo en que muy pocas conductas causen los tipos de daños que sean reforzantes. En resumen, podemos resolver el problema de la agresión construyendo un mundo en donde el daño a los demás no tenga ningún valor de supervivencia y que por esa u otras razones no llegue nunca a funcionar como reforzador. Entonces, en efecto, lo que está planteando Skinner aquí es que podemos hacer un replanteamiento ambiental, una reorganización ambiental y manejar aquellos estímulos discriminativos que pudieran elicitar la posible aparición de la conducta, que además pudiéramos modificar también cuáles son las consecuencias de la conducta agresiva, es decir, evitando que esta conducta agresiva traiga las consecuencias tan favorables que la gente esperaría, y también pudiéramos, digamos, que modificar aquellos repertorios conductuales que tiene el sujeto, de manera que logre que pueda obtener aquellos beneficios que busca mediante la agresión, lo pueda obtener mediante la emisión de conductas más funcionales o más adaptativas en el contexto donde se mueva, y de esta manera disminuir la agresividad, la conducta agresiva. Ulrich hace algunas consideraciones sobre la agresión humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que la agresión en el hombre no es particularmente adaptativa, pero debe haberlo sido en algún momento. Pero lo interesante es que, en efecto, en la actualidad no necesitamos o no requerimos de esa agresión o de la dominancia física para lograr los objetivos de desarrollarnos o movernos dentro de nuestro contexto. Otra precisión que hace Ulrich es que cuando un animal se encuentra en un ambiente aversivo, con toda probabilidad tratará de escapar o evitarlo. Obviamente, y si no lo puede evitar, lo que va a hacer es emitir la conducta de agresión. Entonces, bajo contextos en los cuales estemos en esas condiciones, evidentemente la conducta va a aparecer, la conducta agresiva va a aparecer. Las investigaciones demuestran que el dolor también produce agresión en todas las especies o en casi todas las especies. Entonces, por ejemplo, bajo conductas agresivas de violencia física, es bastante probable que aparezca la agresión. Es decir, estamos hablando de aquellas cosas que pudiéramos seguramente modificar. Los ambientes desagradables para el hombre y que en consecuencia pueden generar en agresión son, por ejemplo, los ambientes que son excesivamente poblados. No en vano pudiéramos ver que en los sistemas de transporte que están muy poblados sea muy fácil que aparezcan conductas agresivas. Sobre todo porque las personas tienen que de alguna manera buscar poder complacer sus necesidades básicas de alimentación, de confort, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos lugares donde hay superpoblación, los ambientes que son desagradables, los ambientes en donde hay precariedad de confort o de comida, pudieran convertirse en condiciones para que se emita la conducta agresiva. Los ambientes que originalmente eran neutrales pueden volverse aversivos por un proceso de condicionamiento. Eso ya lo habíamos comentado hace un momento, ¿no? Por aquello del condicionamiento clásico, aquellos lugares que inicialmente eran agradables, pues pudieran no serlo si son condicionados con la agresión. Es importante también que podamos revisar un poco los trabajos del aprendizaje social planteado por Bandura, en donde básicamente lo que sí nos presenta es que la conducta agresiva se puede aprender por el modelado, es decir, por el modelo. Pero no solamente por el modelo, sino porque observamos que ese modelo tiene un comportamiento que en efecto, si nosotros lo pudiéramos repetir, traeríamos consecuencias más o menos favorables. O sea, si observamos al modelo teniendo estas consecuencias favorables, es bastante probable que nosotros podamos repetir para lograr también conductas parecidas.
Esto se hace más probable en condiciones, por supuesto, de privación. Esto se hace más probable en condiciones donde hay precariedad de alimentos. Es decir, la persona debe apelar al comportamiento del modelo debido a que es bastante probable que obtenga resultados favorables. Entonces, Bandura nos plantea tener en cuenta las influencias más importantes que tienen que ver con la observación, con la memoria y la representación simbólica, es decir, cómo me veo yo haciendo este comportamiento y trayendo estas consecuencias, digamos, favorables, por decirlo de alguna manera. Este, las capacidades físicas y los medios de ejecución. La probabilidad de apariencia va a depender del valor funcional para ejecutarla o si está sancionada negativamente, es decir, en lugares donde este comportamiento es controlado, es bastante probable que no aparezca, ¿sí? Si este comportamiento es más probable que aparezca y no va a ser sancionado, también es posible que la conducta agresiva se mantenga o aparezca. Y por supuesto, va a depender también mucho de las situaciones discriminativas que me invitan a la agresión. Las fuentes fundamentales para el sujeto de la conducta de agresión por observación o por modelo tiene que ver con las influencias familiares. Y además esas influencias familiares que han sido reforzadas. Es decir, el niño aprende fundamentalmente de su contexto y cómo los adultos pueden utilizar la agresión para controlar su medio ambiente y cómo esas consecuencias son favorables para esta persona siendo reforzadas. También hay influencias subculturales que tienen que ver sobre el entorno, lugar geográfico donde se mueve el sujeto, o incluso su grupo de referencia o grupos de amigos, donde es más probable que aparezca la agresión como medio de control. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de las pandillas, ¿sí? Y cómo la agresión es utilizada como mecanismo para mantenerse insertado dentro de estas pandillas, ¿ok? O como medio de control. Y están, por ejemplo, este otro modelado simbólico, ¿verdad? Que es la observación casual o directa de modelos en la vida real, la observación casual o directa de modelos mediante medios de comunicación social. O sea, no es menos importante que, por ejemplo, se ha dicho en alguna ocasión que las películas con contenido agresivo pueden favorecer la presencia de la agresión porque muestran mecanismos mediante los cuales esta agresión puede hacerse posible. Y siempre invita al sujeto a repetir repertorios que puedan favorecer la agresividad. Bueno, Ulrich hace otras consideraciones importantes a la agresión que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, eliminar los ambientes aversivos es posible. El uso del castigo como mecanismo de la eliminación de la agresión. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos controlar los ambientes agresivos de acuerdo al primer planteamiento de Ulrich, es decir, si nosotros comenzamos a disponer de las condiciones que disminuyan la posible aparición, es decir, los estímulos condicionados, los estímulos discriminativos que son previos o que anuncian la probabilidad de cierto refuerzo, si nosotros eliminamos las consecuencias reforzantes de la agresión, si nosotros le enseñamos al sujeto comportamientos alternativos para conseguir las mismas cosas que obtiene mediante la agresión o mejores cosas, entonces sí pudiéramos decir que podemos controlar un poco la agresión eliminando ambientes aversivos. El uso del castigo como mecanismo de la eliminación de la agresión lo habíamos comentado hace un momento. Ya sabemos que el castigo, sobre todo el castigo físico o el tiempo fuera, la eliminación del refuerzo como consecuencia de la emisión de un comportamiento desagradable o no adaptativo, no implica que el comportamiento no vaya a aparecer. Ese tipo de contingencia, aunque en el momento pueden asegurar una disminución rápida de la conducta, no necesariamente va a generar la desaparición del comportamiento, y además, entre otras cosas, porque el castigo es un mecanismo de control. Entonces, lo que probablemente el organismo va a terminar aprendiendo es que es la agresión, es el castigo, el mecanismo para controlar, y el castigo en sí mismo tiende a ser un comportamiento agresivo. El uso de estrategias funcionales para manejar la diferencia, es decir, las diferencias
entre las personas sin hacer daño. Por ejemplo, pudiéramos utilizar habilidades sociales como la asertividad, la oposición asertiva, estrategias de negociación, el reforzamiento diferencial de otros comportamientos, es decir, reforzando comportamientos que sean más funcionales o más adaptativos en el contexto y dejando de reforzar los comportamientos que no son adaptativos. No seguir modelando la agresión y su uso ambiguo, por ejemplo, no a la violencia, pero igual la uso como mecanismo de control. Es decir, no seguir modelando dentro de nuestro contexto macro y micro el uso de la no agresión, pero seguimos utilizando la agresión como mecanismo coercitivo y como mecanismo de control. Eso lo podemos observar mucho en los ambientes familiares donde los padres pudieran probablemente prohibir o pedirle a los hijos que no sean agresivos. Sin embargo, ellos pueden utilizar mecanismos agresivos que van desde la agresión verbal, el contenido del vocabulario, el contenido de lo que se conversa o lo que se dice, hasta la agresión física o la agresión como mecanismo de resolución de problemas en el contexto de la familia o en el contexto circundante. Entonces no podemos seguir modelando la agresión, porque la agresión es un importante instrumento para seguir reforzando la aparición de este tipo de conducta. Obviamente que la violencia genera violencia, o sea, no podemos seguir utilizando la violencia como mecanismo de generación, como mecanismo para controlar la agresión. El otro elemento tiene que ver con eliminar la funcionalidad de la violencia, es decir, que la violencia no traiga las consecuencias que habitualmente ha traído. Invitando a los sujetos a emplear otro tipo de comportamiento. Y bueno, lo otro que lo hemos comentado hace un momento, que tiene que ver con el control de las situaciones estimulativas. Es decir, si bajo ciertas condiciones es más probable que aparezca la agresión, si nosotros podemos hacer un reordenamiento ambiental, eliminando estas situaciones discriminativas, pudiéramos también disminuir la probabilidad de aparición de la conducta agresiva. Entonces, bueno, espero que haya sido útil esta conversación sobre la propuesta teórica, ambiental y experimental sobre la agresión, y lo que el análisis conductual tuviera que decir sobre qué podemos hacer para manejar y controlar la agresión. Chao, feliz tarde.